En estos días de aislamiento, de cuarentena, de la familia reunida en casa, las comidas empiezan a ser como también un eje vertebrador, de organizador también de muchas cosas, ¿no? Así es, así es. Es muy interesante también porque es una manera también de ir organizando el día de alguna manera y de tratar de encontrar, digamos, una rutina. Ujú. El otro día hablábamos de eso, ¿sí? De Exacto. encontrar unas rutinas como para continuar el día y una actividad que uno pueda sentir que, sobre todo esto, el encuentro con el sentido. Sí. Sí, sí, algo nos ocurre durante este tiempo de cuarentena también, es que por ahí perdemos el sentido de lo que hacemos. Entonces, empezar a encontrar el sentido en esas pequeñas cosas diarias es muy importante para todos, para adultos y para los niños también. Claro, claro, eso lo pusimos en práctica porque charlábamos acá con Roxana la semana pasada, porque entran a aflorar muchas cuestiones que no están resueltas, que con el día a día, la actividad de cada uno, no se manifiestan, pero hablábamos de eso, de la rutina, que son importantes, y tratamos de, en estos últimos días, de volver a algunos hechos rutinarios, como por ejemplo son la hora de levantarse, no acostarse tan tarde viendo películas y series, y que nos hacen en esa organización rutinaria no perder justamente el sentido a muchas cosas, porque si no quedamos como sin rumbo, ¿no? Estos días. Sí, 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 nos va pasando que efectivamente, como decía antes, perdemos un poco el sentido y por ahí a los niños eso, Ujú. por ejemplo, les puede llegar a generar ansiedades, tristezas o sentir sobre todo esto, ¿no? El malestar que tienen por la situación de la ausencia del contacto social. Ujú. Y que el contacto social es siempre el mismo que es dentro de la familia, lo cual también eso hace que de algún modo nos vayamos, vamos a llamarlo así, tornando un poco más irritables o susceptibles o más sensibles, porque la permanente cercanía genera una fricción también. Ujú. Y en eso los niños muchas veces lo perciben más allá incluso de las palabras. Ellos, podríamos decir así, en cierto punto lo huelen. Ujú. ¿Sí? Son los pequeños gestos que los niños, sobre todo los niños más pequeños, hasta los 6 7 años, allí el lenguaje que se maneja muchas veces, los niños de corta edad, de 2 3 4 5 6 años, es el lenguaje gestual. Ujú. ¿Sí? Y muchas de estas situaciones hacen que ellos las perciban y las huelan, y entonces, bueno, ellos van elaborando sus propias respuestas en la medida de sus posibilidades. Y en vez de hablar tanto o de decir, muchas veces se manifiestan con hechos y con Ah, actos. claro. Son una serie de manifestaciones. Entonces, en los niños pequeños hay que tener ese tipo de situaciones. Y esas manifestaciones tienen que ver con el como antes, ansiedades, tristezas, esta situación como de la ausencia del contacto con tus compañeritos o con el otro. Ujú. Eso va haciendo que sientan también, porque esto es muy importante en esta situación, más allá que lo dije el otro día también, pero en esta situación hemos perdido y tenemos que hacer duelos también. Ujú. ¿Hay Sí. sufrimiento, Diego? Eh, Hay sufrimiento cuando uno se siente imposibilitado o tiene muchas dificultades
para ir elaborando lo que ocurre. Estamos en una situación que también implica un proceso. ¿Sí? Y uno tiene que ir elaborando, es como cocinar. Uno tiene que ir elaborando los distintos ingredientes, y cuando la receta en una parte se detiene, tampoco vamos a obtener el producto. Tampoco vamos a poder comerlo después. Entonces es muy importante que este proceso vaya con sus momentos, que tampoco es determinado tiempo, sino que es sus momentos, permitiendo que uno vaya elaborando lo que ocurre. Es importante tampoco quedarse detenido. ¿Sí? De todas maneras, Diego, estas situaciones son imposibles de prever. Entonces, como vos decís, tenemos que ir sobre la marcha y actuar luego de que esto suceda. Por eso hay tiempo de reflexión, de maduración. Es, digamos, algo que no lo vamos a poder manejar, ¿verdad? Exactamente. Vamos a poder manejar solamente, o sea, vamos a manejar el cotidiano. Eso es lo que, por eso las rutinas son importantes. ¿Sí? Porque ese cotidiano, el día, lo que transcurre durante el día, es lo que en este momento nos da el presente, es lo que nos da la mayor seguridad. ¿Sí? En el futuro, allí hay, y efectivamente esa es una de las cuestiones que también hay que reducir, porque en los niños esto les genera temor, miedo. ¿Qué cosa? La incertidumbre. Sí. Y así como al adulto también la incertidumbre le genera el miedo y el temor, a los niños también. ¿Sí? Y eso también ellos lo perciben y lo huelen del propio adulto. Entonces, de alguna manera hay que ir pudiéndolo manifestar, ¿sí? Pudiéndolo poner en palabras, y también acompañarlo a eso con los procesos diarios, con las rutinas diarias, cosa que aquella parte de incertidumbre que está más lejana, uno de alguna manera le pueda presentificar el cotidiano. Entonces, de alguna manera eso nos va reduciendo también el miedo, el temor, ¿sí? Y es fácil que los niños tengan otro tipo de respuestas. Estamos charlando. Sí. Esta es una manera también de ir dándole un apoyo afectivo al niño, ¿sí? Porque ellos pueden sentir, ¿sí?, que tienen un riesgo, un peligro, y también pueden sentir o pueden sentir ese peligro o ese riesgo por parte de los adultos que los cuidan. Y el papá que por ahí sale a trabajar, por las profesiones que tenga, ¿no?, o el que sale a comprar, ¿sí?, siempre hay una sensación de que uno puede llegar a tener un riesgo. Entonces, en esas situaciones, el niño, cuando el adulto regresa, o cuando está durante el tiempo que tampoco está, que ha salido a hacer lo que tenga que hacer, puede sentir esa ansiedad y esa incertidumbre de lo que ocurre. Allí, precisamente, los que son más cercanos tienen que poder ir poniendo en palabras un poco la situación y ir haciéndole saber sobre ciertas certezas. Sí, ahora está trabajando, está en tal lugar, está haciendo tal cosa, está haciendo tal otra, para tal hora va a estar de vuelta. Entonces, esas explicaciones le van permitiendo ordenarse. Claro. Diego, estamos charlando con Diego Sacheli. Diego, ¿te parece que apagar la tele o mirar muy poca tele en estos días, más que todo, que hay un monotema circulando en todos los medios de comunicación, es algo positivo? Sí. Tener una rutina de información que sea el tiempo necesario, sobre todo también evitando el sensacionalismo y
y todas estas situaciones. A ver, porque generalmente lo que vemos son las cifras, es muy habitual que se vean las cifras de los muertos, ¿sí? Y se le presta menos atención, por ejemplo, a las cifras de los recuperados. Exactamente. Sí, cosa que uno dice, bueno, es muy importante esto, porque ellos tienen que saber que si bien es una enfermedad también parecida a las otras, que solo en algunos casos puede provocar una situación más comprometida para la vida, y que en otros casos, bueno, está visto que la recuperación para muchos, pero para muchos, es importante. Entonces, tenemos que saber sobre el peligro que implica, pero también, precisamente, saber que, bueno, tampoco es tan dramático o tan trágico, sino que tenemos oportunidades, y que esas oportunidades tienen que ver con el cuidado, sobre todo. Cuidado que los niños van a tener que tener, y los adultos vamos a tener que poder también tenerlo y educarlos a ellos también en ese cuidado, y educarnos nosotros mismos también en ese cuidado. Este es un cuidado que en realidad uno debería decir, lo tendríamos que tener siempre. Sí, exactamente. Y este virus es otro virus como otros, pero es una mutación. Entonces tiene las vías de acceso son muy parecidas a aquellas que ya teníamos, como son las de la gripe y demás. Entonces, estos son cuidados que nosotros ya los deberíamos haber tenido, pero que por la baja incidencia de las otras enfermedades o de los otros virus, uno generalmente se relaja. Lavarse las manos de manera frecuente es un hábito que hace también el bienestar, que hace la salud. Sí, y que no deberíamos olvidarlo, y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Ahora, en algún momento, como también se sabe, esta medida es transitoria. En algún momento la cuarentena se va a ir flexibilizando, se va a ir levantando, pero aquí lo que tenemos que aprovechar durante todo este tiempo es precisamente que todos estos cuidados los vamos a tener que seguir sosteniendo, porque el virus va a seguir estando entre nosotros. Entonces, esta va a ser una situación que vamos a tener que ir de alguna manera sabiendo resolver de la mejor manera posible, y la mejor manera posible que tenemos en este momento tiene que ver con la prevención. Diego, que sirva como enseñanza, ¿no? Que nos quede como legado, porque la historia misma lo dice, ¿no? Algunos sostienen que el gran avance que hubo en la medicina, en toda la humanidad, fue desde el momento que empezaron los médicos a hacer un lavado de manos profundo y bien detallado, ¿no? Que ahí empezó a surgir el cambio importante en la medicina misma, ¿no? Así que imaginemos, ¿no?, el resto de las actividades diarias, y que esto sirva también para profundizar en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Tanto el lavado de manos como, bueno, ahora lo que es importante también es la distancia social. Ese es otro de los aspectos que, bueno, hoy se está instalando, y que de alguna manera es algo que vamos a tener en cuenta. Y hay lugares que por ahí son más comprometidos que otros. Y los cajeros los cajeros, el medio de transporte, cuando en su momento se habilita, va a ser un lugar muy comprometido. Entonces vamos a tener que aprender a manejarnos desde otro lugar y de otra manera. Vamos a tener todavía que restringir un poco el contacto social, lógicamente, porque esa va a ser una manera preventiva de evitándonos. Y sobre todo en estos lugares que son más conflictivos, uno tiene que tener una situación mucho más ordenada.
¿sí? Hablé del cajero del banco, al cual uno, lógicamente, todo el mundo lo toca. Entonces, o cuando se maneja dinero, ¿sí? Allí vamos a tener que tener esa situación de limpieza, de estar permanentemente lavándonos las manos o teniendo en cuenta eso. Los pequeños actos como ser llevarnos las manos a la cara, eso ya lo hacemos inconscientemente. Entonces hay que ser más consciente también en relación al uso del cuerpo. En lugares donde íbamos de una manera mucho más frecuente de la que hoy correspondería que se haga, como ser, por ejemplo, ir a comprar aquellas cuestiones que tienen que ver con la alimentación y demás, bueno, uno tiene que reorganizar la rutina para poder hacerlo como era en algún otro momento. Sí. O sea, sí, no, yo recuerdo una época, Diego, discúlpame, ¿no? Recuerdo cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Se hacía la compra una vez por semana o dos, eso lo recuerdo bien. Es más, acá había un negocio en Lehman, muchos lo recordarán, que Estevita Gagliardo era la cooperativa de consumo de Lehman, que estaba frente a la plaza. Y bueno, una vez por semana vos hacías el pedido y te lo llevaba en el carro con tirado de a caballo y bueno, te dejaba toda la mercadería. Eso con el tiempo después fue cambiando por un tema también de marketing comercial, de que estés todos los días en el supermercado, que entres todos los días. Justamente es resultado de ese posicionamiento del comercio, y es buen tiempo, creo, para mejorar en ese aspecto y volver hacia algo. No es involucionar, sino volver hacia una experiencia que era más positiva, tal cual lo decías vos recién, ¿no? Sí, hay cuestiones que lógicamente en los ritmos actuales, sí, hoy han quedado fuera de juego, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Porque el resultado hoy lo tenemos a la vista. Uh-huh. Y uno puede decir, bueno, es un virus. Pero mucho de lo que ha realizado el hombre ha alterado la naturaleza, y esta también es una cierta alteración de la naturaleza. Entonces uno tiene que tener en cuenta que hay que volver a otra práctica un poco más natural y un poco mejor realizada. Uh-huh. Sí, teniendo en cuenta la naturaleza propia también del ser humano. Creo que esto nos ha dado también la muestra de que hoy día, y por eso también tanto la importancia, sobre todo en los niños, el vínculo. Uh-huh. Y el seguir sosteniendo el vínculo, porque es lo principal para poder vivir de la mejor manera posible. Uno siempre ha pensado en otras cuestiones, yo tengo esto, tengo aquello, tengo allá, pero tampoco es solamente el tener, sino que también va hacia el ser. Uh-huh. Sí. Esto es lo que nos ha dado cuenta, es poder ir pensando desde otro lugar, de otra manera, y empezar a tener en cuenta al otro, como también decíamos en otros días. El otro también es importante en la vida, y de la manera que yo me cuide, también voy a estar cuidando al otro, y el otro también me va a estar cuidando a mí. Sí. Son mensajes que se aplican a toda, es universal, ¿no? Porque en toda actividad, si no estás con el otro, de nada nos sirve, ¿no? Yo siempre lo pongo de ejemplo para los chicos, cuando me toca trabajar con los chicos en el deporte, cuando competís, cuando estás en un equipo de fútbol, de nada te sirve que tu rival le vaya mal, que se lesione un rival, que tenga algún infortunio, que se meta un gol en contra, ponele, ¿no? Son parte del juego, pero tenemos que quererlo y cuidarlo al rival también, ¿no? De eso se trata, porque sin el que está enfrente, sin el rival de turno, tampoco nosotros podemos desarrollar esa actividad. Entonces, los chicos mismos por ahí quedan
sorprendido y abren los ojos grandes ante ese mensaje, ¿no? Pero en todo aspecto, en toda situación que se nos puede dar en la sociedad, creo que ese es el mensaje. Y acá mucha gente lo está diciendo también, nos salvamos entre todos, ¿no? El otro es importante. Claro, a ver, la rivalidad y la competencia es una circunstancia. Uh-huh. El sostén es el otro. Claro. Y para que haya juego, más allá de la rivalidad y de la competencia, tiene que estar el otro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, por supuesto, sí, sí. Por eso yo hablo de querer al rival.